Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast dedicado a la realidad de Talleres, y estoy con Julio Ferreira, ¿sí? Aquel que vos viste como médico de Talleres, Belgrano, Instituto, Racing, ¿sí? El Racing de los 80. Pero quizá también va a haber muchos de los alumnos y de las alumnas que pudo haber tenido Julio como profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Y lo estoy saludando, le estoy dando la bienvenida a este podcast de Talleres, pero que bueno, va a interesar al hincha de fútbol en general, sobre todo por una problemática que están viviendo los futbolistas al día de hoy. ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo te va? Muchas gracias por tu invitación. Para mí es una gran satisfacción volver a entablar un diálogo con vos y estar en contacto con el fútbol, que es la pasión de ambos, ¿no? De todos los deportes, pero fundamentalmente el fútbol, que siempre nos ha acercado mucho en esto. Y siempre es un gusto poder dialogar y charlar con alguien que tiene una autoridad sobre los temas médicos. Julio es un especialista en la deportología, es traumatólogo, es profesor. Y la verdad lo hemos citado aquí para charlar no solamente de su trayectoria, sino también por un tema que es puntual, que son las lesiones de ligamentos cruzados, ¿sí? De las más severas que puede padecer un futbolista. Y una cuestión que Julio anticipó hace muchos años, aquí también en La Voz. Y cuando sos bueno en serio, ¿eh? Bueno, vos lo anticipaste, Julito, ¿no? Hace muchos años, paulatinamente, y hoy somos noticia a nivel mundial por ser la liga que tiene este récord apenas con unos meses del 2024. No hay una liga que tenga 20 lesiones de ligamento cruzado. Te agradezco ante todo tus palabras y mi persona, pero sí, he estudiado, he sido un estudioso en la medicina del deporte que me ha llevado a la docencia y a su vez tremendamente actualizado en esto, porque lo que ha sucedido, bien lo mencionás vos, cada vez hay mayores incidencias, tal vez habrá que analizarla una por una. Las causas son multifactoriales, son muchos los factores que algunos casi es muy dificultosa revertirla, pero otras sí se pueden revertir. Y entre las causas multifactoriales está fundamentalmente las causas que realmente pueden ser reversibles o modificables y otras que no. Entre las que no, por ejemplo, la parte anatómica, no totalmente no, sino que la parte anatómica, si tiene desviado el eje de las rodillas, si está en valgo o en varo, o sea, pata de catre o pata de, sí, diríamos, de vaquero, para que la gente la entienda de una manera didáctica. El fortalecimiento muscular, entre la cadera también se le da importancia, si los músculos agonistas o antagonistas como el cuádriceps y el isquiotibiales están acordes a la disciplina deportiva. Después hay otras causas que lo hemos mencionado y lo menciona todo el mundo, que son los terrenos de juego. Ha habido muchas lesiones por los pastos sintéticos en los últimos tiempos, por eso se ha incrementado en esto. Esa vez que comentamos con vos, digo, sí, estos cambios en el suelo va a tener problemas, este cambio de calzado también puede llegar a tener problemas, se suman, no es es la suma de muchos elementos, y el calzado antes era mucho más, claro, menos puntiagudo, ahora más puntiagudo, claro, redondo, ahora más puntiagudo. Los campos de juegos áridos o muy húmedos, que se clava el botín, se fija el pie, se fija la tibia, gira la rodilla en valgo o en varo y produce la lesión del ligamento. Entre las causas, pues hay hormonales, neuromusculares, hay muchísimas causas. La vehemencia que se juega el fútbol también, la cantidad de competitividad que vemos ahora, los partidos cada 48, 72 horas, las prácticas deportivas, a veces hay que entrenar a los atletas en forma diferenciada, algunos, y otros en forma colectiva. Hay que tomar todos esos recaudos. Y entonces podemos establecer, diferenciar, Julio, entre aquellas causas que te llevaron a anticipar esto a vos y las nuevas, ¿sí? Que pueden ser, como charlamos los otros días, de una liga que ya dejó de ser de 20 equipos, que es de 28, lo que implica que haya 14 partidos más, y lógicamente el estrés que eso significa, ¿no? Y también, a ver, ¿cómo podríamos mencionarlo, Julio? Cómo ha disminuido la duración de la carrera del jugador, ¿no? Cuando vos arrancaste como médico, Julio, la carrera del jugador, ¿cuánto duraba? Entre 20 y 25 años. Después fue bajando a 22, después a 20.
después entre 15 y 20, y ahora estamos en un periodo que debe rondar alrededor de eso, ¿no? En 13, 14, 15 años. Y claro, ahora las exigencias son mayores. La visión está entre el rédito deportivo, el rédito económico, el rédito social. O sea, hay unas situaciones que lo complican al atleta. Las incidencias generalmente en el mundo son aproximadamente de 0,36 lesiones en la competencia cada 1000 horas de exposición en el fútbol, tanto en mujeres como en hombres. Y en los entrenamientos baja casi 10 veces menos, o sea, un 0,6% aproximadamente. Entonces, esa incidencia ya se conoce, se sabe que son las multifactoriales, pero yo creo que es muy interesante lo que acabas de decir, Hugo, en que hay factores en que el piso sintético, el campo de juego que se humedece mucho más, la vestimenta, el estrés. Vos dijiste el estrés. Sí, el estrés es una de las causas principales de las dolencias del ser humano, tanto traumáticas como no traumáticas, de las enfermedades, en la cual el estrés a veces es imposible un mundo sin estrés. Y a veces algunos lo pueden dominar y otros no lo pueden dominar, que a través de la resiliencia a veces tienen un apoyo psicológico, a veces no lo tienen o no lo quieren. Eso también contribuye. Y te das cuenta que la mayoría de las lesiones no es por un trauma directo o un contacto directo, que se da un 30%, es como un choque. Estás jugando y viene alguien y te atropella con el botín o con el pie, con la rodilla, y te desestabiliza y te lesiona el ligamento por los mecanismos que hemos dicho. Ahora el 70% es por mecanismo indirecto o mecanismo sin contacto. Alguien salta y cae con torpeza al suelo, cae con torpeza y dobla la rodilla en flexión o en extensión o en valgo. Es una de las causas, o aceleración y desaceleración, frenos bruscos, clavadas del botín y giro, cosas que con más vehemencia. Antes el entrenamiento era más moderado, las competencias eran más livianas, entre comillas. Ahora hay un vértigo tremendo para todo, tanto en partido, para cumplir, se los pone en una jerarquía, si sirve o no sirve, si es media, y eso lo complica al ser humano, al Julio, atleta, ¿no? Lo que pasó con Luca Pacerini, por ejemplo, vos te diste cuenta en el acto. Me di cuenta que había sido así, ¿no? Bueno, también ha pasado con muchos jugadores que tuviste cargo en Talleres, en este último tiempo. Sí. ¿Qué le decís en ese momento al jugador, Julio? Porque vos ya sabes, ¿no? Y también la cuestión comunicacional también atañe a la labor del médico. ¿Cuáles son las primeras palabras que le decís? Porque vos lo ves en un mar de llanto, el jugador ya sabe porque escuchó el ruido. También el ruido es muy característico, ¿no? Sí, está muy bien. Vos sos un observador, vos me hablas de mi trayectoria, pero yo también tengo que hablar de tu trayectoria. Hace mucho tiempo que tenés, sabés mucho del fútbol, sabés un poquito de dirigencia, un poco de jugador, un poco de médico, un poco de preparador físico. Es lógico, porque lo has visto, has tenido vivencia, lo has convivido, nadie te lo enseñó, lo tuviste, aparte de leerlo, lo tuviste. Y bueno, efectivamente, cuando yo vi con Lucas Pacerini, lo vi el llanto que tuvo él y colocarse ambas manos en su rostro y hacer la maniobra del Ashman de Pepe Luna, de José Luna, que era positiva, me di cuenta, y el entorno también me di cuenta de los jugadores. Los jugadores se dan cuenta que una lesión grave, por el dolor que tiene y por la impotencia funcional, la limitación de los movimientos, ya se dan cuenta y han visto a otros colegas que han tenido esa lesión. Sí. Y el jugador, la pregunta que me hace vos, es difícil. Al principio uno tiene que digerirlo, lo tiene que elaborar el jugador, ya lo sospecha firmemente, pero el médico no se lo dice directamente, es lo que corresponde, podríamos decir, es una mentira piadosa, entre comillas, sino postergar ese diagnóstico por la medida de que ya estás chocado y lo vas a chocar mucho más. Entonces vamos a esperar, te vamos a evaluar nuevamente, vamos a hacer algunos estudios para ver qué de lesión, tranquilízate, vamos a vendarte, vamos a vendarte, te vamos a dar esta medicación, te vamos a inmovilizar, te vamos a hacer lo que sea, ya sea
en este caso de tobillo, de cadera, de miembros superiores, lo que fuese, ¿no? Pero el jugador ya lo presagia, lo ve en el rostro de sus compañeros, están afligidos, se acercan, te duele mucho, o sea, lo ven cuando es algo leve, los jugadores se acompañan menos, lo toman de otra manera, entonces eso suma para que sea más liviano el diagnóstico final, ¿eh? Julio, y después viene la etapa que no se ve, como es la rehabilitación, el entorno del jugador que pasa a ser el inicial, ¿no? Que es el de la familia, y unos pocos amigos, si es que los tienen realmente, porque en el fútbol, viste, qué difícil es hacer complicado, sí. Y bueno, ¿cómo es esa etapa, no? Ahora, ¿qué es lo que va a vivir Pacerini, Ulises Sánchez, como antes, que eso, por ejemplo, el pibe Matías Gómez, que está tratando de recuperarse en Talleres, que es un chico que no es la edad que tienen hoy Sánchez o Pacerini en Belgrano, y mucho más atrás también en otros jugadores que también sufrieron una etapa traumática, porque es prácticamente un año que se pierden en Julio, y después la incertidumbre, es decir, convivir con el miedo, ya no es el miedo en la competencia. Claro, si van a volver a hacer si lo van a mismo poder, de antes, claro, exactamente. Exactamente, bueno, indudablemente este es un hecho fundamental. La cirugía es un tratamiento indispensable y único en este caso de los atletas fundamentalmente, ¿cierto? De los que quieren volver a retornar al trabajo futbolístico, tanto en hombres como en mujeres. Y después de la cirugía viene el desafío más importante, que es la rehabilitación, y la rehabilitación tiene que ser fundamental. Tiene que ser día a día, a veces hasta 2 veces, tiene que tener un seguimiento tanto de los kinesiólogos como de los médicos y de los preparadores físicos. Está el aspecto psicológico, es fundamental. Ya se empieza a perder un poco, como no está en vigencia el día a día, sino que está en la área de rehabilitación y ya no se ve en los entrenamientos, no se ve muy seguido en el campo de juego, se empiezan a olvidar, entre comillas, algunos compañeros, algunos son más cercanos, otros no tan cercanos, el que está siempre es el médico y el kinesiólogo y los familiares, los dirigentes a veces no contemplan esto demasiado o muy aisladamente. Yo creo que tiene que ser casi día a día el dirigente cada 48 horas para motivarlo. La motivación es fundamental. Y apoyarlo en todo aspecto. Y después el apoyo psicológico es fundamental. Se ha visto en estos casos, nosotros hicimos un trabajo con mi hijo que también tiene la misma especialidad que yo, junto con un grupo de médicos de una clínica privada. ¿Fue alumno tuyo también o no? Fue alumno mío. Y me costó mucho, ¿no sabés qué? Me costó mucho porque, por supuesto que el tribunal lo miraba de afuera, formaban otros tribunales, pero fue un excelente alumno, no porque sea mi hijo, sino que también tenía un compromiso, él se tenía que esmerar más para que nadie dijera nada. Y bueno, lo hizo él prácticamente el trabajo, yo fui muy poco y nada hice, sino que solamente en sugerencia, en una guía. Y bueno, ahí reveló la cantidad de normativas y protocolos que uno debe poner para que la situación relacionada a la rehabilitación tenga un final feliz. Y así se ha visto que es mucho más. Más rápido la recuperación cuando tiene un apoyo psicológico y del entorno familiar que cuando no lo tiene, porque hemos visto en el periodo que no tenía apoyo psicológico que lo tiene. Entonces un trabajo muy interesante en la que le valió incluso un premio en ese congreso y que habla de la necesidad del aspecto psicológico. El hombre y el atleta más aún es una unidad biopsicosocial, en lo cual si lo biológico, que es lo físico, está enfermo, lo psicológico, que está inestable, que también estaría enfermo, y lo social, que me refiero al apoyo de los directivos en lo económico, en el apoyo motivacional, en lo de la familia, de los compañeros, no funciona, también está enfermo. O sea que los 3 ejes tienen que funcionar para que se sienta bien. Y se ha comprobado que la rehabilitación es mucho más rápido. En vez de ser a veces hasta 7 a 9 meses, en 6 meses a 7 meses lo tenemos en un campo, o a más tardar en 8, porque a veces se complica en estos casos que no se realice eso, en prolongarse. Y te digo, para terminar este aspecto de tu pregunta, que más o menos el 83%
llega a reingresar en el campo de juego con el mismo nivel futbolístico y físico que tenía antes. Por lo tanto, queda entre el 80 y el 83, queda un 17 a un 20% que no vuelve con las mismas condiciones que tenía antes. Entonces, es fundamental este aspecto para que lleguemos a más cerca del 100% que más del 80%. Repetí tu último. En la estadística que ustedes llevan, Julio, porque ha estado hasta hace poco como jefe de los médicos, del departamento médico de Talleres. ¿Cuántos jugadores vuelven al nivel que tenían antes de romperse de esta manera? Y bueno, aproximadamente 80%. Sí, más o menos un 80%. Está, te diría, entre más o menos un 5%. Subió bajo con respecto a... No, está mejorando, está mejor. Mucho mejor. Antes era mucho menor, ¿eh? Antes era mucho menor, porque las técnicas quirúrgicas y los procedimientos quirúrgicos no eran tan excelentes como son ahora. Incluso los implantes de los ligamentos era diferente, la cirugía eran a cielo abierto, ahora son a nivel artroscópico, la evolución y la contemplación de las complicaciones postquirúrgicas son mucho menores. Antes estábamos entre un 60 a un 70, ahora estamos en un 83, en la cual vuelven al campo de juego. Claro. Y cada vez están mejorando, y fundamentalmente en el proceso de rehabilitación. En la rehabilitación se han intensificado mucho, hay un montón de técnicas realmente increíbles que hacen mejorar. Y después está el otro aspecto, que es la prevención de estas lesiones. Se pueden prevenir. No te digo que se van a terminar por sí, pero se pueden prevenir y disminuir las incidencias. Bien, dejamos que se sirva un cafecito el doctor Ferreira y vamos preparando la parte final, que bueno, tiene que ver... Sí, acá se ve todo y se escucha todo. Vamos preparando la parte final de este podcast, que es El Mundo Azul, dedicado a la realidad de Talleres. Y le quiero preguntar a Julio por un punto realmente muy importante que tiene que ver con esto que charlamos al principio, el estrés, ¿no? Hoy, para el jugador, no solamente de Talleres, ni de Belgrano, ni de Instituto, ni de los nuestros, de Córdoba, sino para el jugador de alto rendimiento, lo es todo estar dentro del equipo. Aunque sea jugar 10, 15 minutos, y que ahora se traslada a jugar cada 3 o 4 días. Y lo pregunto porque es lo que están viviendo hoy, por ejemplo, Talleres y Belgrano. Y voy a hacer hincapié en el jugador Ramón Sosa, jugador de selección, jugador de Paraguay, y que Talleres compró e hizo una inversión sumamente importante. Y que hoy le ha faltado en la continuidad, o al menos en la continuidad de su participación en Copa Libertadores y en los últimos 2 partidos, ¿sí?, de Copa de la Liga Profesional, que sufre un desgarro, pero que primero sufre un golpe realmente artero como los que ha sufrido, y algunos de ellos lo han sacado directamente de la cancha. ¿Cómo te van a sacar con una parálisis? Que sí, le ha pasado al jugador, porque es tal la potencia que inclusive pueden llegar a desgarrar algún músculo, y ya te lo va a explicar el propio Ferreira. Pero esto del estrés, Julio, esto de jugar y de no jugar, de hacer lo imposible, hasta, como dijo Scaloni en algún momento en la previa al Mundial 2022 que ganamos y que ya pocos se olvidan, él tuvo que desafectar a varios jugadores que no estaban en condiciones, pero que dijeron que sí lo estaban, ¿eh? Y por eso, esto que decíamos recién, hoy lo es todo para el jugador, o prácticamente. Está muy bien, no sé, el estrés, tanto el estrés físico como el psíquico, son fundamentales en los atletas, y por ahí se lo deja un poco de lado. O sea, la contemplación de que la mente esté en condiciones de equilibrio es muy difícil, y hay muchas presiones que yo en el inicio de la charla te lo dije, en la cual si yo voy a ser titular o voy a ser suplente o voy a ser menos que un suplente, si la mirada de un dirigente, la mirada del técnico, el preparador físico, hasta del propio médico, ¿por qué no?, de los kinesiólogos, de los compañeros, es igual que el que se la hace, en el que es titular, el que es suplente, y va mermando en sus capacidades, psicológicas. No es todo la alimentación y el entrenamiento. La alimentación, el entrenamiento, para que estén en una buena condición física. La mente, no olvidamos de la mente, y la mente hay que entrenarla.
y la mente hay que entrenarla y equilibrarla. Por eso algunos trabajos que hicimos con Mario Di Santo en talleres, tanto para la prevención de enfermedades, de lesiones, la prevención de lesiones tanto musculares, que son las más frecuentes, como lo mencionaste vos, como las lesiones ligamentares, se venía una hora antes a trabajar este aspecto a los fines de simular las lesiones. O sea, todos los mecanismos de lesiones, repetirlo y fortalecer los lugares que estaban debilitados. Y no solo de lo físico, sino lo de lo mental, hacer cognitivo mental, toma de resoluciones. Se hacía un trabajo de fuerza mientras resolvía algo mental. Se pasaban diapositivas con distintos colores, en lo cual uno tenía que levantar cargas o hacer un ejercicio y descifrar a su vez cuántos colores rojos, cuántos colores verdes, simultáneamente. Esos trabajos son una manera de equilibrar lo cognitivo-motor. Y otro, el aspecto psicológico con los psicólogos o psicólogas, en lo que hay gente que tiene, o atletas que tienen una personalidad arrogante, una personalidad firme ante hechos en la toma de decisiones, y otros no, y en lo cual son realmente unos verdaderos cracks. Entonces hay que potenciar lo que está bien y capacitarlo lo que está mal, o aumentar las potencias psicológicas lo que está mal. Entonces eso hace todo un grupo de situaciones que debemos resolverlo. Y en relación a las lesiones musculares, por supuesto, una paralítica, que es una contusión muscular, es un golpe intenso en un músculo grande, y que como el músculo está afirmado en un hueso, produce una contusión y un hematoma intramuscular o extramuscular, y que a veces es microscópico o apenas muy leve, pero produce tanto dolor porque comprime los nervios, los filetes nerviosos, que lo paraliza. Por eso se dice parálite, porque lo paraliza, no puede hacer nada. Si le pone frío, lo agrava. Si lo pone calor, tampoco no está adecuado. Entonces tenés que empezar a trabajarlo con masajes, con algún tipo de medicación rápida, para ver si puede salir, y a veces no rinde, y esos golpes o esos microtraumas después lo llevan, más el estrés de las cosas, lo pueden llevar a un desgarro o lesiones musculares de los jugadores que vos mencionaste, y entonces ves que se van sumando las situaciones, y se deben contemplar todo y tratar de minimizarlo. Es imposible, diríamos, evitarlo, pero minimizarlo, contemplarlo, detectar. El trabajo individual no es colectivo, el fútbol es colectivo en muchas cosas, pero también el individual. No todos son iguales y tenemos que tratar de mejorar para que todos sean iguales. Bien, Julio, y ya cerrando, te quiero consultar si vos crees que amerita un debate, ¿no? Esta problemática que vos anticipaste y que cayó, digamos, un poco en saco roto, porque vos lo dijiste hace tanto tiempo. Y ahora ha habido algunos colegas muy importantes, como el doctor Batista, que han hecho hincapié en esta cuestión, pero que bueno, lógicamente, en cuanto a autoridad, en cuanto a competencia, nosotros tenemos acá a Julio Ferreira, que por eso lo hemos citado, para hablar de qué lo llevó a decir eso con tanta anticipación y qué habría que hacer ahora. Están movilizados los preparadores físicos, están movilizados los médicos, ya te va a contar Julio ahora cómo están nucleados, y también habrá que ver qué hacen los dirigentes y los entrenadores, que son lógicamente los que toman las decisiones de fondo y del día a día. Exactamente, yo creo que hay que hacer nuevamente, se va haciendo revisión, es una situación que se va repitiendo periódicamente, se multiplican a veces las lesiones dentro de los múltiples factores que son estáticos o dinámicos que yo te mencioné, los estáticos dentro de la anatomía y los dinámicos de lo muscular y de los ambientales que ya mencionamos, no caer en repetición. Se va repitiendo por situaciones que debemos volver a analizar y revisar. Y entonces hay que hacer un consenso. Ya se está haciendo. Nosotros tenemos un grupo de médicos de la Asociación del Fútbol Argentino relacionado a todas las divisiones, que son más de 100 médicos, por supuesto, son cerca de 300, 250, en lo cual ya se había hecho un intento y había quedado ahí analizándolo, pero no en su totalidad, y ahora hay muchas intenciones de resolver esto y ver cuáles son las posibles causas, si aparecieron unas nuevas, si se trabajó no lo adecuadamente para mejorar, como se hace todo. Es una verdadera epidemia o endemia
de esta lesión, como sucedió con el COVID, como sucedió ahora con el dengue. Entonces, ¿hiciste el primer protocolo? Exacto, ¿no? el primer protocolo del fútbol argentino lo hice yo. 2020, sí, fue discutido bueno, porque después aparecieron nuevas cosas, pero había que hacer el primero, siempre es complicado. Bueno, y como se hizo ese consenso que del COVID, que largué el primero, sí. No, Julio, hay que cambiar esto, pero está muy bien, el 70% que hiciste está bien, vamos a cambiar, me parece bárbaro. Y acá sucede lo mismo, ya están involucrados preparadores físicos, están involucrados los mismos jugadores, están involucrados, pero fundamentalmente los médicos, los médicos que tenemos que ocuparnos de esto, ya estamos involucrados en esto y creemos que vamos a llegar a un buen puerto. Estamos charlando con Julio Ferreira y antes de despedirlo le quiero preguntar para que nos cuente y que vos disfrutes la mejor anécdota que tiene Talleres. No, sí, ya sé, muchos jugadores le han construido prácticamente un museo, Julio, porque está lleno de camisetas. Pero la anécdota más importante fue cuando Julio tuvo que poner la tarjeta de crédito para que evitar que a un plantel completo de Talleres lo desalojara, ¿sí? ¿Así fue, Julio? Sí, estamos con el Pato Pastoriza en un hotel de Córdoba. No vamos a mencionar qué hotel. Y bueno, era una época de Talleres que estaba mal desde el punto de vista económico y teníamos que almorzar. Entonces yo me ocupaba de todo. Bueno, ahora antes me ocupaba de lo psicológico, de lo nutricional, del aspecto, por supuesto, médico, hasta parte de lo kinesiólogo, porque había muy poco personal. Ahora es multidisciplinario. Entonces, hablando para la comida, me dice el conserje del hotel, por medio de una comunicación del dueño, que no íbamos a almorzar. Porque no se había pagado ni el hotel, se debían 2 o 3 concentraciones y a su vez que la comida no iba. Entonces voy y le aviso al Pato, que éramos muy amigos, los queríamos mucho, y tengo un hermoso recuerdo de él, y me dice, no, esto lo vamos a solucionar. Entonces va y empieza a pedir las tarjetas, pone la tarjeta él y pedir la tarjeta del cuerpo técnico. Pero, ¿qué te voy a dar mi tarjeta si yo no tengo nada, no tengo ninguna aval, sé casi muy poco dinero con todo lo que... Pues dame la tarjeta, que a vos no te va a pasar nada, vamos a poner como garantía todas estas tarjetas. Y bueno, y después llegó un directivo, no voy a dar ningún nombre, y puso un auto en consideración. Bueno, se solucionó todo, pero pusimos nosotros primero las tarjetas, después el auto y después llegó el dinero, todo como garantía, ¿no? Y después llegó el dinero. Así que todos esos momentos son anécdotas realmente. Y la comida, por supuesto, pudimos almorzar. Y afortunadamente también ganamos, ¿no? Bueno, no pasó hace mucho. Bueno, sí. La verdad te agradezco muchísimo la presencia, Julio, por la expresión, por la aclaración y también un poco para que la gente empiece a conocer mucho más allá del hecho puntual de una lesión, qué es lo que sigue después y cómo puede llegar a volver ese jugador que a lo mejor tanto han vitoreado, tanto han aupado y tanto han alentado para los entrenadores por la gravitación que han tenido y también para los directivos, porque después este tipo de jugadores tiene que recuperarse para poder ser negociado. Es así el sistema. Bueno, gracias por venir. No, gracias por la oportunidad que me diste y seguramente estas lesiones que han pasado en el fútbol de Córdoba van a resolverse positivamente porque las técnicas quirúrgicas y los procedimientos y los profesionales se han formado mucho más. Las recuperaciones también son realmente, vos vas a los centros de alto rendimiento de Talleres, de Belgrano, realmente hay técnicas de todo tipo. Y también para mujeres, eso me para mujeres, también aparecieron lesiones. Las mujeres, claro, las mujeres es frecuente y ahora el fútbol femenino tiene un gran auge y también hay que pensar en ambos sexos, porque estas incidencias que yo te dije es para ambos sexos. Y te quiero decir que hay 5 trabajos en el mundo, uno sueco que es el más importante, en lo que hablan de que la prevención de este tipo de lesiones, fundamentalmente el ligamento cruzado, haciéndolo como corresponde, trabajando la propiocepción, la fuerza, el equilibrio, las aceleraciones, los saltos, etcétera, etcétera, que ya hemos mencionado todo. 4 de ellos hablan que se disminuyó entre un 70 a un 75% la incidencia. Solamente uno de ellos, que tanto los que lo ejercieron como los que no ejercieron, no fue significativo el trabajo, fue lo mismo, pero 4
otro habla de la importancia que tiene. Entonces, cada vez se están aplicando en las instituciones, cada vez las rehabilitaciones son mejores, así que van a llegar todos a resolverse afortunadamente. Y ese también es mi deseo, por supuesto. Nuevamente gracias, Julito. Gracias a vos, Huguito, como siempre. Bien, y nosotros concluimos esta presente edición de Mundo Albiazul, el podcast de Talleres, esperando que haya sido de vuestro agrado. Los espero con un envío similar la semana que viene aquí en las distintas plataformas de Mundo D. Gracias por estar ahí.